Hola, equipazo, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Estoy viendo en la pantalla, fíjense lo que observo, ¿eh? Voy a, antes de saludar a Carlos y al doctor Frisby, en mi pantalla. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Ya me lo quitaron, pero el doctor Frisby así. Estoy viendo en la pantalla, fíjense, veo Carlitos así. Como de por estatura. ¿Cómo? Como si fuera por estaturas. Exactamente, nada más que no, pues estamos exactamente al revés. O no exactamente, pero más o menos yo tendría que estar hasta al final. Hola, doctor. Hola, Carlos. ¿Cómo están? Equipazo. Buenas tardes o noches. Tardes. ¿Cómo están? Tardes todavía. Buenas tardes, doctor Frisby. Muchas gracias por permitirnos, como cada jueves, estar en su espacio. Doctor Frisby, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Y a todo el equipazo, bienvenidos y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, es que estaba retuiteando la invitación para que se nos vengan por acá. Eso, muy bien. Oiga, doctor, fíjese que Carlos, el doctor Equipazo, estaba escuchando en las últimas horas las declaraciones de la Secretaría de Salud, de Claudia Sheinbaum, respecto a que sí se están incrementando el número de casos en México, que sí es sobre todo en jóvenes. Decía Claudia Sheinbaum en declaraciones que no piensan tomar más medidas porque, aunque se está incrementando el número de contagios, no se está incrementando el número de muertes y ya no es lo mismo que era en el pasado, el año pasado. Y no pude evitar acordarme de que ahora sí que el doctor Frisby nos lo dijo, porque nos dijo que en la primera etapa del COVID-19, de esta pandemia, pues se iban a fallecer los más débiles, eran los que se iban a ir primero. Y ahorita ya esas personas, los más vulnerables, pues lamentablemente ya fallecieron, quedan pocos. ¿No? Exactamente, esa es una. Y la otra es que la población que están vacunando o que está sin vacunarse, por ejemplo, en México, porque hay una ventana de no vacunación que es de los 20 a los 50 años, que es la mayoría de la población, aunque ya empezaron con personas de 40 a 50 o más jóvenes, es donde se encuentra la población menos vacunada, por decirlo así, y de esta forma vemos que, pues bueno, son población de menos riesgo porque tienen mejor estado de salud, en teoría, aunque hay algunos jóvenes de 35 años que, bueno, parecen que los corrieron sin aceite con las llantas ponchadas y de su vida. Cierto, sí. Sí, que no han cuidado su salud para nada, que han dejado envejecer su cuerpo, vaya. Así es. Sin embargo, me preguntaba yo, y perdón que siga con este tema, pero me preguntaba yo, ¿por qué no hace énfasis para que se cuiden? Porque también hay que decirlo, los más jóvenes a veces son los más irresponsables y los que menos se cuidan, ¿no? El miedo a enfermarse, el miedo a la muerte va creciendo conforme vamos haciéndonos más viejos y estamos más cerca de ese momento, creo. Entonces, de jóvenes somos más temerarios, es una cualidad de juventud. No, y además, pues los que son muy temerarios de jóvenes, pues se mueren jóvenes. Se mueren más jóvenes. No pasan el filtro de la estupidez, ¿no? Entonces, pues se mueren, o sea, todo tiene un límite, ¿no? A lo que voy es a que, ¿por qué no se hará énfasis en el asunto de que no es tanto porque es mucho de... A mí me va a dar el COVID y no me pasa nada. Ya sé que los de mi edad, pues como que no se mueren tan fácil, pero pienso que quizás debería hacerse más énfasis en los efectos secundarios, en las secuelas que deja la enfermedad, que eso es terrible, doctor. Así es, y eso es lo más lamentable en las personas que tienen COVID y que son muy jóvenes. Y ya a mí me parecería muy importante que se hiciera, no recuerdo haber escuchado una conferencia de las 7 que hiciera énfasis en ello, o subrayar la importancia de las secuelas, incluso que invitaran pacientes, como los hemos tenido aquí o en los otros programas que yo he participado. Ha habido personas que gentilmente han participado y han dicho, efectivamente, a mí se me cayó el pelo, tengo las manos dormidas, no se me ha quitado, vivo cansado, tengo dolor de cabeza, o sea, todo eso que no me pasaba, ahora ya me pasa. Entonces, de esa manera que la gente entienda que los efectos secundarios de las vacunas sí existen, pero son menores y duran de 24 a 48 horas. Y las secuelas de la COVID-19 también existen, pero pueden durar toda la vida. Claro. Pues sí. Interesante el punto, y quizás esa tendría que ser ahora parte de nuestra nueva
intención como medios de comunicación, en seguir insistiendo en que la gente acuda a vacunarse, porque seamos honestos, cada vez yo también he escuchado a más personas que como que están dejando de lado la vacunación, ignoro por qué, tal vez por la edad, como decía Blanca Lorbe, he escuchado de manera particular a personas más jóvenes que no les preocupa, no les ocupa, mejor dicho, el asunto de la vacunación, y quizás este punto que acaba de decir el doctor Frisby es muy importante, explicarle a la gente que si esas personas que no se quieren ir a vacunar, no quieren hacerlo por temor a las secuelas de la vacunación, pues que entiendan que las secuelas de no vacunarse si les da el SARS-CoV-2, esas sí son de preocupación, no el malestar y el dolorcito de cabeza o de brazo que te da el ponerte un piquetito. Sí, eso las molestias le van a durar lo que romance de viernes en la discoteca, 48 horas. Qué bonito. Eso es lo que les va a durar las secuelas de la vacuna. Entonces, sí, cuando yo me acuerdo cuando yo era más joven, decíamos que en la juventud eres muy porque eres invencible, eres inmortal y eres infértil, porque nadie piensa que se va a morir, nadie piensa que se va a embarazar y nadie piensa que lo van a derrotar. Entonces, igual siguen los jóvenes así, los jóvenes siguen siendo muy son invencibles, inmortales e infértiles, porque no entienden. Claro. En su propia concepción. Claro, ¿no? En su realidad alternativa. Cierto. Hay una pregunta por acá de Alma Monterrubio. La cepa delta, se ha hablado mucho de esta variante, más que cepa de esta variante. Estoy aprendiendo, ¿verdad, doctor? ¡Corcorito! Después de un año, corcorito para Blanca. Yo voy a poner el mío aquí. No, creo que sería el payasito, ¿no? El payasito festivo. Bueno, voy para arriba. Pero sobre la variante Delta, han informado que es muy contagiosa y más para aquellos que no se han vacunado y para los que tenemos solo una dosis de la vacuna, dice la teacher Alma. ¿Qué tanto hay de cierto? Y es que la variante Delta ha preocupado mucho últimamente, ¿no? Y hay mucho que se dice sobre esta variante, doctor. Es que miren, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Voy a tratarles de poner así como que un panorama. Yo les dije que quien se infectara de COVID y presentara síntomas era solamente el 20%, porque la mayoría de la gente se iba a infectar y el 80% no iban a tener síntomas. Y esa fue la variante original, la wild type, la que empezó. Ahora tenemos la lambda, tenemos la delta, tenemos varias. ¿Qué es lo que va a pasar? Que las personas que no estén vacunadas se pueden infectar otra vez de esta variante delta y van a presentar probablemente síntomas. ¿En qué porcentaje? En un 20% van a presentar síntomas. ¿Y ahorita vamos a encontrar mucha gente que se infecte con otra variante? No, porque la mayoría se infectaron con esa variante y se van a infectar ahora de las nuevas variantes que vayan surgiendo. Y es por eso que va a haber más casos de variantes Delta que de otras. O sea, no es porque esta esté derrotando a las otras variantes y esté subyugando. No, hombre, no sean tan telenoveleros. Este no es casos de la vida real. Esta es la vida real. Así funciona. Y si mañana tenemos la variante Epsilon y si pasado mañana tenemos la variante Iota o la Omega, pues esa va a ser la que vamos a ver más. ¿Por qué? Porque toda la gente que ya se enfermó, ya se infectó, ya generó inmunidad contra esa y ya no se va a infectar de esa, se va a infectar de las otras que van llegando. Ya les expliqué también por qué se pensaba al principio que la variante Delta se contagiaba más rápido, ya también lo platicamos aquí, y es porque el primer país en el que se presentó fue en la India, y en la India alrededor del 70% de la población está inmunosuprimida, y entonces en población inmunosuprimida, pues se transmite con mayor rapidez el COVID y cualquier otra enfermedad, no nada más el COVID. Entonces, esa es una característica inherente a población inmunosuprimida, no es inherente a SARS-CoV-2 variante Delta. Es así de simple. Ok. La primera que surgió, la de Wuhan, la original, ¿ya no existe, ya no está en circulación?
Debe haber por ahí algunas personas que estén contrayendo esa, algunas personas que nunca se han expuesto, por ejemplo, en zonas muy remotas, personas que no se suben a transporte público, personas que no van a escuelas, personas que no viven con otras personas, que salen a escuelas, a trabajos y no pueden traer la infección a casa. Esas personas, pues bueno, se pueden infectar de cualquiera de las variantes que hay y se pueden enfermar de cualquiera de las variantes que hay. ¿En qué porcentaje? 20%, 80% asintomáticas, 20% sintomáticas, de ese 20% sintomático, 15% acaban en el hospital y de ese 20% sintomático, entre el 5 y el 2% se mueren. Perfecto. Vamos a saludar a varios de nuestros amigos que están ya haciendo acto de presencia en el chat de YouTube y de Facebook. Muchas gracias a Adela Valderas Aguilar, Ana Rosa Becerra, José Luis Estrella Cienfuegos, Ana Integral, gracias Karina Ana Inés, Itzuri Vázquez Pérez, Mariana Díaz Luna, Carmen Castro y Caósfera, por supuesto, nuestras moderadoras en los chats de YouTube y de Facebook. Bienvenidas, muchas gracias. Brenda Correa también, qué gusto que esté con nosotros. Ya saludamos a la teacher Alma Monterrubio y leímos una de sus preguntas. Bienvenida, teacher Alma. Saludos al teacher Héctor. Lola Martínez también, bienvenida. Antonieta Carrión, Víctor Arana, gracias por estar con nosotros. También Danch, gracias a Berta Garduño Sansub y Enrique Gutiérrez, qué bueno que están con nosotros, lo mismo que Lola Martínez. Y por aquí tenía yo una pregunta de Mayra Fabiola Guzmán Santoyo, que de entrada, pues le decía al doctor Frisby que ¿qué cree, doctor Frisby? Dice, adivine. Y adivinen, ya por fin el sábado van a vacunar a mi mamá y a mi tía, mujeres de 80 años. Les tocará su primera dosis de AstraZeneca. ¿En dónde está? ¿En dónde está? Está aquí en la Ciudad de México, pero creo que tenían cierta renuencia a vacunarse, es lo que tengo entendido. Okay. Y precisamente por eso había hecho varias preguntas en otros programas y por eso ahora nos comenta, ya se van a vacunar y les van a poner AstraZeneca, la primera dosis. Y dice en este sentido, ¿nos podría brindar datos referentes a esta vacuna? Entiendo, para dar mayor tranquilidad. Si está en Twitter o si no, que se ponga en contacto con ustedes, le dan mi información y hacemos una conferencia Zoom con su tía y su mamá. Y yo personalmente las felicito y les doy toda la información y todo el tiempo que requieran. Perfecto. Si no está en Twitter. Ella no sé si está en Twitter. Ahorita que nos diga, Mayra Fabiola, que nos diga para que se ponga en contacto directo con el doctor. Sí, yo platico con su tía y con su mamá y así de pasadita, pues cuando vaya a México ya tengo a alguien más que me invite a comer. Qué ofrecimiento tan generoso, Mayra Fabiola. Recuerde que además Mayra Fabiola fue quien hizo nuestros... La creadora. La diseñadora que nos regaló, pues eso, el diseño de imagen del programa, del equipaje, con el doctor Frisby. Bueno, ¿por qué dice Luz Velarde? Porque a algunas personas les hace efecto la vacuna como gripilla, dolor de cabeza y otros no. Porque hay algunas personas que tienen una reacción más rápida en su sistema inmunológico y recuerden, lo que se incrementa cuando se ponen esa vacuna o cualquier otra se llaman interleucinas, principalmente interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Eso cuando los detecta el tallo cerebral donde está el centro regulador térmico, genera un pico febril. Y los síntomas en realidad son todos derivados de esa ligera elevación de la temperatura, pero eso de lo que nos está hablando es que se activó el sistema inmunológico de manera importante. Ahora, si hay personas que no tienen tantos síntomas o no se sienten tan mal con la vacuna, eso no significa que la vacuna no les sirvió. Esas son dos opciones. La primera, que su sistema inmunológico se activó de manera más ligera, más pausada, más distribuida, y la segunda opción es que la sensibilidad que ellos tienen a una elevación leve de la temperatura corporal no es tan sensible como otras personas. Hay gente que tiene mucha tolerancia a la fiebre, al dolor, entonces, y hay gente que tiene poca tolerancia. Eso es una reacción muy individual, muy personal, pero eso no tiene nada que ver con que si la vacuna estaba bien o que si les inyectaron agua o si les inyectaron. No crean esas cosas, eso no sucede. Eso no es así, no crean eso que les dicen. Bien. Doctor. Bienvenida María López, muchas gracias por acompañarnos. La Maga y Oliveira también nos saluda en Twitter. Muchas gracias. Saludos, ella es una amiga muy querida que vive ahí en la Ciudad de México.
Le mando mucho cariño. Qué bueno, nombre hasta Víctor Arana dice que es de la gente más linda que conozco de Twitter. Ah, qué bonito. Dice Víctor Arana que con la inminente tercera ola, los jóvenes que no están vacunados corren algún peligro. Claro. De los que no están vacunados, pues corren los mismos peligros. Ellos están exactamente igual que como estábamos al principio de la pandemia. Y las precauciones para ellos son: quédate en casa, si tienes que salir usa cubreboca, mantén la distancia, no te toques las superficies húmedas de la cara, usa cubrebocas. Esas son las mismas recomendaciones universales para las personas no vacunadas. Para ellas no ha cambiado, para esas personas no ha cambiado la pandemia en nada. La única protección para no enfermarse de gravedad y no morir por COVID es la vacunación. Perfecto. Gracias a Luis Ramos, gracias a Geraldine Islas, muchas gracias por acompañarnos. Y Celia Valderas, muchas gracias también. El monje ya también nos acompaña. Y Roberto Durán Hernández tiene una pregunta. Doctor, ¿qué opina de que los vacunados con las vacunas rusas y chinas no podrán viajar a Estados Unidos ni a la Unión Europea? Lo que comenta Roberto. A Estados Unidos es mentira. De que no podrán viajar a Estados Unidos, eso no es cierto. De que no podrán viajar a la Unión Europea son algunos países de la Unión Europea. Yo encontré nada más información documental de Francia. En la página de internet de Francia, ellos tienen una lista, no sé si ustedes lo reprodujeron en su noticiero de mi Twitter, lo toman y lo pueden presentar, y ahí está la lista de las 7 vacunas que ellos aceptan. ¿Cuál es la motivación para que no acepten ninguna otra vacuna más que esas 7, que no es solamente la rusa y la china, son muchas otras las que no consideran que van a aceptar? Es por cuestiones políticas y por cuestiones económicas, pero no tiene nada que ver con salud pública. Los malos gobiernos también existen en Europa, no sigan comprando espejitos. El que sean europeos no significa que son más avanzados. Hay bestias en todas las latitudes, y en todos los partidos políticos, y en todos los regímenes, y en todos los gobiernos. Así es que el que sean gringos, o sean europeos, sean daneses, sean franceses, eso no les quita lo apestosos. Son exactamente iguales, con los mismos defectos, y más si son políticos. Exacto. Por cierto, Fernando Prado dice: he escuchado más seguido que personas que se vacunaron con CanSino quieren revacunarse con otra vacuna. Ahí está la consecuencia de la desinformación, dice Fernando Prado. Exactamente, ellos son víctimas de la infodemia. La única circunstancia, y yo lo platiqué incluso en Twitter con una persona que me decía: y si quiero viajar a Francia no voy a poder ir y soy maestra y tengo la de CanSino. Y le dije: bueno, pues si usted va a viajar a Francia, yo creo que si lleva su boleto de avión y lleva la copia de la carta del gobierno francés, en donde dice que necesita tener otra vacuna, le ponen otra vacuna, no hay ningún problema. Y me contestó: no voy a ir a Francia, pero quería preguntar. Ay, Dios de mi vida. Me dieron ganas de decirle: sí, yo tampoco tengo dinero. Yo también me voy a quedar con ganas de ir a Francia este año, ¿no? Porque también el año pasado me quedé con ganas. Oigan, dice Mariana G. Una pregunta, pero ya la contestamos, pero la voy a leer para Mariana. Una pregunta para el doctor Frisby. Mi tía se vacunó en mayo con CanSino y está preocupada porque dice que no tuvo síntomas. ¿Es normal? Porque otros familiares se han puesto, entre comillas, mal. Gracias. Claro. Miren, no sé si en México ya esté disponible o probablemente lo vayan a hacer disponible. Sería muy inteligente el laboratorio que lo hiciera, el laboratorio de análisis clínicos, que pusieran de manera comercial el examen de anticuerpos neutralizantes para SARS-CoV-2 y para linfocitos T activados para SARS-CoV-2. Sí, porque eso es lo que aumenta cuando se vacuna a la gente. La inmunoglobulina G, que son los anticuerpos específicos para SARS-CoV-2, solamente se incrementan en personas que se hayan infectado de SARS-CoV-2. Entonces, si a un laboratorio se le ocurriera empezar a hacer pruebas de anticuerpos neutralizantes y linfocitos T activados para SARS-CoV-2, sería un negociazo, porque toda esta gente que tiene la duda de que si su vacuna fue eficaz y le generó inmunidad, bueno, pues se la puede hacer. Y eso viene graduado. Hay laboratorios que ya lo están haciendo en el mundo. Y eso viene graduado en una respuesta leve, moderada
o una respuesta importante. Entonces, eso está ya en el comercio y esa es la prueba. Si quieren saber, no se las recomiendo, pero si acaso si quisieran hacer una prueba, háganse esas. Si un médico, una doctora, les dice que se vayan a hacer una prueba de anticuerpos para SARS-CoV-2 para saber si la vacuna que les pusieron es buena o es eficaz, la recomendación es cambien de médico. Sí, qué tontería, claro. Pero bueno. Janet Pérez dice, tengo una duda, ¿el consumo moderado de alcohol, 2 cervezas, después de haber recibido la vacuna altera su finalidad? Esa yo se la puedo contestar, doctor. No. La finalidad de la cerveza, no. La finalidad de la cerveza es darle felicidad. No la afecta. Y tampoco la finalidad de la vacuna, ¿no? Acuérdense que ustedes pueden beber hasta 1 onza de alcohol por día, que son 30 gramos de alcohol, y es muy fácil sacar las cuentas. Por ejemplo, una cerveza, ya que nos está poniendo la pregunta, una cerveza, vamos a decir que tiene 10 grados de alcohol, 10 grados de alcohol. ¿Eso qué significa? Que tiene 10 gramos de alcohol por cada 100 mililitros, por cada litro, perdón, es el 10%. Entonces, lo que tienen que hacer, es decir, por cada 100 mililitros son 10 gramos de alcohol. Entonces, la cantidad que puede beber es 300 mililitros de cerveza con alcohol al 10%, y eso significa que está tomando 30 gramos de alcohol, que es la dosis diaria recomendada para que sea saludable. Más de eso ya no es saludable. Como sea, 2 cervezas, que pongamos que se la tomó. Se tomó 2 cervezas, pues vamos a decir que se tomó, no sé cuánto trae, híjole, la verdad es que ahí sí voy a no. Depende del tamaño de la cerveza, varía. Voy a exhibir mi villamelonismo. Ahí, por cierto, mi amiga Mago Olivera, ella va a saber, ella ya va a preparar videos muy ricas. No sé cuánto tenga una cerveza, ni tenga de alcohol, ni cuánto tenga de volumen. No sé cuánto sea, no sé de cuánto sea, pero vamos a decir que es una lata de 300 mililitros, como de un refresco, como de cualquier otra lata de refresco, pues en una lata de 300 mililitros ya tienen 30 gramos de alcohol. Si se toman 2 de esas, pues ya tomaron el doble de la dosis recomendada diaria de alcohol. Perfecto. ¿Qué les parece si le hablamos a Corcorito para celebrar el superchat de Daniel González y después que venga la recomendación o el comentario del doctor Frisby? Pero de entrada, Corcorito. Gracias a Daniel González, que él nos saluda desde Nueva York, vale la pena decirlo, y nos dice, buenas noches, les soy sincero, yo no me he vacunado. ¿Qué le podemos decir, doctor? Bueno, ahí tiene su foto, muy, muy galán, Daniel, pero el ser así guapetón, no te protege contra el COVID, vacúnate, es lo que yo te recomendaría, y más en Nueva York. Nueva York es una ciudad de las que peor les fue con el COVID. Y bueno, pues si estás en Nueva York, fíjate que se me haría raro que no te hayas infectado ya, pero aunque te hayas infectado, nada más estás protegido contra la variante que te infectó, no contra las demás. Entonces yo te recomendaría que te vacunaras. Ya en Nueva York, ya hace 2 días, si no me equivoco, hicieron ya un desfile libre de cubrebocas y tal, porque aquí en el centro, todos los días aquí en el centro en Denver ya desfilan sin cubre, aquí ya les vale, ya la gente ya están. Pone ahí Alma Monterrubio que la cerveza tiene 5 grados. ¿Sabes qué, Alma? Ahí sí tuve una plática con un paciente que se dedica a hacer cerveza artesanal y él me explicó cosas de que el mosto, y que ya se me olvidó la mayoría de lo que me dijo, porque la verdad es que como yo no tomo alcohol, no me interesa mucho eso, pero sí, muy apasionado, él me estaba explicando, y él tenía aquí unas máquinas y hacía cerveza, y me dijo que la cerveza puedes ponerle alcohol desde 1 grado hasta 16, entonces depende de qué cerveza estemos hablando. Así es. Fíjense lo que nos dice José Luis Estrella Cienfuegos. A mi mamá de 90 años, escucha Mayra Fabiola, a mi mamá, y que escuchen tu tía y tu mamá. A mi mamá de 90 años, 4 meses, en la primera dosis sufrió un poco, 2 días. La segunda dosis, apenas dolor en su brazo. Le fue muy bien y está contenta con sus vacunas gracias a los comentarios del doctor Frisby. Ay, hasta me voy a poner rojo. Además, es una mamá. Le mando un beso y un abrazo. Es tan bonita la mamá de José Luis Estrella Cienfuegos, doctor, no sabes, muy bonita mujer, ¿verdad, Carlitos? Ya tendré la oportunidad de irle a dar una. La conocimos en fotografía. Sí, qué linda señora.
Y curiosidad, se me dice, los jóvenes quedarse en casa, yo veo a más jóvenes paseando en el cine, en las plazas, etcétera, y la mayoría no usa cubrebocas. Pues por eso el incremento, ¿no, doctor? Así es, pero ya lo sabíamos. Ahorita Claro. el incremento de casos era lógico, ya lo habíamos platicado, y además ya habíamos platicado que iba a ser alrededor de entre el 20 y el 25%, que es lo que se ha presentado y se presenta en la mayoría de la gente que no está vacunada, gente que es joven, pero la tasa de enfermedad grave va a ser muy baja y la tasa de mortalidad va a ser aún más baja. Entonces, ya no se va a requerir que se abran los hospitales COVID y todas estas cosas. Simplemente, bueno, pues va a haber más gente en los hospitales y pues bueno, pues les tendrán que tratar una gripa complicada o una neumonía transitoria. Ya. Sí, ya no he oído hablar, por ejemplo, aunque se ha incrementado el número de personas en hospitales, ya no se habla tanto de las personas intubadas y la demanda de oxígeno que tuvimos hace varios meses, ¿no? Hace un año. Exactamente, así es. Un comentario de Ramiro García, dice que su papá se vacunó con Sinovac en Tlalpan, de 60 y más, y esta semana dio positivo a COVID, lleva desde el viernes con síntomas, no tiene dificultad respiratoria, pero sí tiene malestar y cefalea, es lo que nos comenta Ramiro García. Puro paracetamol, con eso se le quita. Y ¿cuáles son los síntomas de preocupación? ¿Cuáles son los datos de preocupación con un paciente COVID? Son dos, acuérdense, ya lo platicamos aquí. Saturación de oxígeno y temperatura. Si la temperatura corporal no se controla y si la saturación de oxígeno disminuye, hay que irse al hospital. En cuanto su saturación de oxígeno se quede estable en 92 o menos por más de 5 minutos, respirando tranquilos, sentados, váyanse al hospital, no se esperen. Luis Ramos dice que ya se vacunó, que no tuvo reacciones, que tiene aire controlado por, no sé qué es eso, Eterneser. Soy saludable, puedo donar sangre, ya que una amistad le harán cirugía y no ha encontrado donantes. Claro que puede donar sangre, ¿verdad? La donación de sangre está contraindicada en pacientes que tienen fiebre nada más. Fiebre activa en ese momento. Pero claro que pueden donar sangre. Digo, hay otras contraindicaciones. Digo, si tiene hepatitis C o HIV, todo este tipo de cosas, no puede donar sangre. Pero si no, no hay ninguna contraindicación. Prácticamente la donación de sangre es universal y todo mundo puede. ¡Ay, miren quién está aquí! Está Frida Guerrera. Hasta me iba a poner de pie. Esa Frida, la quiero mucho. ¿Cómo no? Saludos, Frida Guerrera. Es una de las personas, fíjense, ¿ustedes conocen a alguien que dedique su vida a ayudar a los demás de manera desinteresada? ¿Fuera de algún misionero, no? Frida es una de ellas, y Frida es una misionera de la vida. Sí, hay que reconocérselo. Sí, yo la quiero mucho y la quiero mucho. Ay, tengo tantos abrazos que dar. Ya tengo que ir a México. Están guardados. Carlitos. Azul Mexi le saluda, doctor, nos saluda a todos. Dice que su hija padeció de COVID, que perdió el olfato y el gusto. Ya se recuperó de COVID, pero todavía no recupera el olfato ni el gusto y está padeciendo de dolores muy fuertes de cabeza junto con dolor de pecho y espalda, además de que se siente muy cansada. Hoy se fue a hacer nuevamente la prueba porque nos hizo dudar, es lo que comenta Azul Mexi, doctor. Bueno, pues que su familiar se dedique a postear invitaciones a la vacunación, porque no sabemos si va a recuperar el olfato y en qué porcentaje lo va a hacer. No sabemos si va a recuperar el gusto y en qué porcentaje lo va a hacer. Y no sabemos si ese dolor de cabeza y fatiga crónica le van a durar por años o por el resto de su vida. Imagínense que una persona de 30 años pierde el olfato, pierde el gusto y vive con dolor de cabeza crónico. Bueno, es tan grave como estar feo como yo. O sea, así va a tener que vivir el resto de su vida. Doctor, pero esto que se puede acostumbrar uno, doctor. A los dolores no creo. Es que esto que está padeciendo la hija de Azul Mexi, dolor de pecho y espalda, dolores de cabeza muy fuertes, mucho cansancio, son secuelas del COVID. Claro, esas son secuelas de COVID. Y eso nunca les va a pasar con la vacuna, con ninguna vacuna. Entonces, vacúnense.
Sí. Aquí está Daniel González, que precisamente dice, yo creo que sí me enfermé, doctor. Al principio de la pandemia me dio fiebre 3 días, se me fue el olfato y me dio tos como 15 días y ya. Claro. Tuvo suerte, pero no todos reaccionan igual. Exactamente. Y entonces, Daniel, tú te puedes enfermar con otras variantes. Claro. Otra vez. Entonces, abusado, vacúnate. Sí. Gracias, Daniel González. La profesora Esther Alcántara comenta que ya recibió la segunda dosis de vacunación. Dice, afortunadamente no sentí ningún síntoma. Siempre sigo las indicaciones del doctor Frisby. Gracias, doctor Frisby. Eso. Curiosidades Emes pregunta, si una persona enfermó de COVID pero fue asintomática y ya se vacunó, si se hace la prueba para saber si había enfermado antes, ¿aún saldrá que sí había enfermado? Si se enfermó, le va a salir, fíjense, si una persona está vacunada, y esto ya me lo han preguntado, si una persona se vacunó, va a un laboratorio o su médico o doctora le recomiendan que se haga la prueba de anticuerpos. ¿Cuáles son los anticuerpos? Son las inmunoglobulinas G para SARS-CoV-2. Vete a hacer los inmunoglobulina G. Bueno, si les recomiendan eso, yo creo que nada más saben que son anticuerpos. Difícilmente sabrán qué es la inmunoglobulina G. Vete a hacer la prueba de anticuerpos para lo del COVID, que es inmunoglobulina G para SARS-CoV-2. Va y se la hace y le sale positiva. Y su doctor o su doctora le dicen, no, pues sí, la vacuna estuvo buena porque mira, sí te salieron. Lo que está sucediendo es que esa persona que le indicó la prueba no sabe lo que está pidiendo, porque la inmunoglobulina G para SARS-CoV-2 se va a hacer positiva porque se infectó, no porque se enfermó. Puede ser que se haya infectado y haya sido asintomático y se va a hacer positiva. Y no le está ordenando anticuerpos neutralizantes para SARS-CoV-2 y linfocitos TA4 activados para SARS-CoV-2, que es lo que se hace positivo cuando vacunan a una persona. Entonces, si una persona se hace la prueba para inmunoglobulina G para SARS-CoV-2 y le sale positiva, eso significa que se enfermó. Claro. O se infectó. Claro, se infectó. Perfecto. Gracias, doctor. Dice Oscar Galindo que apenas he leído que Pfizer pide 3 dosis desde hoy. No ha sido. No. A ver, eso lo sacó a ver, abusados. Ningún medio de comunicación transmite información científica. Si lo saca CNN, lo saca el Excelsior, lo saca el Universal, lo saca Milenio, esa no es información científica. Entonces, yo vi esa noticia hoy en la mañana, fíjense, hoy en la mañana, ahí les va. Hoy en la mañana salieron 2 publicaciones. Una, la de CNN, que dice que se va a requerir la tercera dosis porque después de 6 meses, la vacuna de Pfizer ya no es efectiva. CNN. Y el otro sale publicado en el New England Journal of Medicine y dice que es muy probable que la vacuna de Pfizer sirva, si no para toda la vida, para 20 años. Y que además hicieron pruebas específicas en pacientes vacunados con vacuna de Pfizer, les tomaron el suero y lo usaron como suero convaleciente en personas enfermas de COVID en el hospital, se los inyectaron y eso hizo que esas tuvieran una enfermedad más leve y no tuvieran complicaciones. ¿A quién le creen? ¿A CNN o al New England Journal of Medicine? Yo no sé por qué algunos periódicos deciden ser papel de baño caro. Sí. No, o sea, New England of Medicine, por supuesto, es el que es el confiable, ¿no? En este caso, desde luego que sí. Es especializado en ciencia. Dice aquí José Frentelles Peña, dice que si soy familiar de Vicente Serrano, que no te oiga Mariana. No soy familiar del señor Vicente Serrano. No. Y le pone, discúlpeme, pero es ofensiva mi pregunta, el problema. No. El señor Vicente Serrano merece todo mi respeto. Es un periodista que tiene un estilo muy particular. Es un señor su propio estilo. Trabajo. Hay a quien le gusta cómo hace su trabajo y es una persona que ha luchado muy duro aquí en Estados Unidos. La vida aquí en Estados Unidos no es fácil. Y él ha trabajado muy duro para tener el sitio que tiene, de la forma en la que tiene, y merece todo nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Y afortunadamente los medios de comunicación, los canales de televisión y las estaciones de radio, si no te gustan, la solución es sencillísima. Cámbiale. Claro. Perfecto. Hay una pregunta de Enrique Gutiérrez. Una duda, dice. Ayer me vacuné en la alcaldía Venustiano Carranza. Me pusieron la primera dosis AstraZeneca.
¿en cuánto tiempo mi organismo genera la inmunidad necesaria para no enfermar de gravedad? La primera dosis, después de 2 semanas, empieza a generar anticuerpos neutralizantes, linfocitos T activados. Hoy justamente me preguntaron en la entrevista que tuve en Telemundo San Diego, que si una persona se ponía una dosis, ¿qué nivel de inmunidad alcanzaba? La respuesta es, no sabemos. Porque imagínense hacer un estudio científico en el cual sabemos que la inmunidad adecuada para proteger contra enfermedad grave y contra muerte es de 2 dosis, y decidimos ponerle a un grupo de pacientes solamente una dosis para ver qué tan grave se van a enfermar y qué tanto se van a morir. Eso es antiético, eso no lo podemos hacer. Eso no lo podemos hacer. Entonces, no sabemos cuánto se protege una persona con una sola dosis en un esquema de 2 dosis. No lo sabemos, no lo sabemos. Entonces, pónganse 2 dosis y siempre el efecto inicial de las vacunas empieza a las 2 semanas de que se pusieron la primera o la segunda dosis, y el efecto ideal se alcanza de 5 a 8 semanas después, tanto de la primera dosis como de la segunda dosis. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Aquí yo tengo una pregunta adicional sobre el asunto de la segunda dosis. Aquí en México me enteré, les pusieron a determinados grupos la vacuna Sinovac, una primera dosis, pero sí, y es de las que menos han puesto, por decirlo de alguna manera, se están poniendo más Astra y Pfizer. Pero si algún grupo de esos que le pusieron la primera dosis de Sinovac ya no se pudo poner la segunda dosis por alguna razón, porque se les pasó la fecha, porque tuvieron que trabajar, por lo que sea, ¿qué pueden hacer si no se pusieron ya la segunda dosis de Sinovac, nada más la primera, para no quedarse a medias? Que se pongan en contacto con la autoridad de salud o con quien los invitó al protocolo de investigación, porque Sinovac utiliza un modelo de vacuna muy particular, que son virus inactivados, son estructuras virales inactivadas, y no hay ninguna vacuna en México que tenga ese mismo mecanismo. Las otras vacunas que hay en México son de RNA mensajero y de caballo de Troya, de adenovirus 5 o adenovirus 26, que es el caso de la de Gamaleya, de la Sputnik V, que utiliza la primera dosis con adenovirus 26 y la segunda con adenovirus 5. Esas son las recomendaciones que yo les daría. Pero si nada más se pusieron una dosis de Sinovac y ya no terminaron el protocolo por cualesquiera que sea la razón, pues tienen un esquema incompleto. ¿Qué tan protegidos están para enfermedad grave o para hospitalización? La verdad es que no lo sabemos. No sabemos. Perfecto. Pero gracias, más protegidos que sin vacuna. Exactamente. Más protegido que sin vacuna, pero no sabemos qué tanto. Fíjense, este grupo de personas, en algunos países, como aquí en Estados Unidos, ya los están contactando las autoridades de salud y los institutos de investigación en salud pública. A mí me interesaría mucho hacer un estudio de investigación en salud pública de todas estas personas que solamente decidieron ponerse una dosis de los esquemas de 2 o de 3 vacunas, que hasta ahorita el único esquema de 3 vacunas es la Abdala del Instituto de Investigación de Cuba, es la que tiene 3 dosis, pero a mí me interesaría mucho saber qué tan intensa o qué tan eficaz es la respuesta inmunológica respecto a anticuerpos neutralizantes y en cuanto a linfocitos T activados en población con esquemas incompletos de vacunación. Eso sería un estudio muy interesante, porque de esa manera entenderíamos cuál es el diferencial entre ponerse una o ponerse las dos. Eso sería muy interesante. Personas que voluntariamente deciden solamente ponerse una dosis y no 2. Doctor, Diana Jiménez le dice, no me dé esas noticias, doctor. Soy la hija de Azul Mexi. Apenas pude registrarme para vacunarme porque tengo 23 años. Doctor, ¿pudiera tomarme algo para aminorar los dolores de cabeza? Ya me resigné a no oler la tierra mojada. Pequeños placeres de la vida. Por favor, vacúnense todos y no bajen la guardia. Es terrible estar en esta situación. El ser joven no nos garantiza nada. Mira, nunca he recetado ni he dado consulta a través de aquí porque no es el medio adecuado,
tienen mi información, pero sí lo he hecho, me han contactado y lo hago de manera personal y privada a través de, lo he hecho con Berta Garduño y con algunas otras personas que me han hecho el favor de contactarme. Lo hago de manera personal a través de llamadas Zoom o de llamadas de video de WhatsApp o todo esto. Entonces, si quieres ponerte en contacto, podemos platicar y podemos buscar alternativas para solucionar las secuelas. Podemos, sí, claro, te puedo ayudar, lo hago con mucho gusto y como siempre se los digo, siempre el agradecimiento es de mí hacia ustedes por la confianza que me tienen. Qué mensaje tan tremendo. A eso se refería justamente, Diana, el doctor, cuando dijo que postearas, justamente porque muchos de tu edad, muchos jóvenes como tú, no están conscientes del daño que les puede causar descuidarse y padecer la enfermedad. Efectivamente. Aquí hay una pregunta de Oscar Galindo que justo le pregunta al doctor Frisby, usted que sabe tanto, ¿qué nos puede decir de la vacuna? Eso patria, no dijo usted que esté enterado, él no dijo que sé tanto. ¿No? Algo así. Mira, la vacuna patria, hace poquito, es un protocolo de investigación que se hizo en el Hospital Mount Sinai de Carolina del Norte y se hizo con adenovirus y adentro de los adenovirus va algunos fragmentos de SARS-CoV-2. Es ese tipo de vacuna el que se hizo en el Carolina del Norte. Eso es así como que la receta. Y entonces México lo que hizo es que compró el protocolo de investigación y lo está replicando en México. Va a ser una vacuna mexicana con tecnología norteamericana con el protocolo de adenovirus. Y va a ser una vacuna de 2 dosis, pero solamente van a utilizar un adenovirus. No sé si va a ser el 5 o el 26 el que van a utilizar, pero van a utilizar uno de esos, pero ese es el modelo que hay. La vacuna patria no es una invención de ningún partido político, no se preocupen por eso, es una vacuna que ya se estudió, se vio que funciona y es una creación del Mount Sinai, del Hospital Monte Sinaí, que se encuentra en Carolina del Norte y de ahí es donde lo compró México. México lo que va a hacer es que va a iniciar una fase 1, una fase 2 para corroborar la calidad y la seguridad de la vacuna, que es lo que se estudia en la fase 1 y 2, y en la fase 3 lo que se investiga ya es la eficacia de la vacuna en población reducida, pero ahorita, como estamos en una pandemia y en una urgencia epidemiológica, lo que se hace es que se extiende la fase 3 y entonces se empieza a aplicar en la población abierta, y es por eso que de ninguna vacuna, lo repito y lo subrayo, de ninguna vacuna hay conclusiones de la fase 3, porque la fase 3 está activa en todo el mundo para todas las vacunas. Oiga, es que de Pfizer y Moderna ya pusieron información de la fase 3. Sí, de la fase 3 extendida. ¿Y qué creen por qué? Porque fueron las primeras vacunas. Y así va a ser con las siguientes vacunas. Pero decir tramposamente que no hay información conclusiva o final de la fase 3 de CanSino, engañando y que nos están restringiendo la información, eso es, repito, ignorancia o malas intenciones. De ninguna vacuna hay información definitiva, de ninguna fase 3, porque todas están en fase 3 extendida. Esa respuesta de alguna manera responde también a Luis Edgardo MX, que decía: ¿qué opina de la vacuna CanSino y su falta de publicación de fase 3? ¿Por qué no la publican? Ahí estuvo ya la respuesta. Y no hagan caso. Miren, cuando un medio les diga eso, cuando un reportero o reportera diga eso, es porque son ignorantes o tienen la mala intención de construir una hipérbola para pegarle a su funcionario favorito. Entonces, claro, yo lo que les recomiendo, así como les recomendé, no vuelvan a ir con un doctor que les recomienda pruebas de anticuerpos para SARS-CoV-2, yo les recomiendo no vuelvan a escuchar a ese reportero o a esa reportera, porque es una reportera incompetente o mentirosa o mentiroso. Dice Pío Tardi, que nos escucha por Periscope, que se corta, pero no tenemos reportes de que se esté cortando la transmisión, Pío Tardi. Muy probablemente es tu señal. Internet. Exactamente. Puede ser. Oigan, nada más para que no se me vaya a sentir, ya saludé mucho a mis amigas, pero no saludo a Mariana. Pero es que no saben ustedes que Mariana está aquí. Exacto, más cerca. Ajá, más de lo que se imagina.
Dice Lucy Velarde, doctor, entonces a las personas que nos vacunaron CanSino, única dosis, no necesitaremos la segunda dosis, ya estamos bien protegidos. Están bien protegidos. CanSino como Moderna son de una, no, como... CanSino como Johnson son de una sola dosis. Ok. Perfecto. Curiosidades, me dice, pregunta rara. Si alguien que ya está vacunado y ya generó anticuerpos y dona sangre, ¿esos anticuerpos se transmiten a quien recibirá la sangre? Sí, pero digo, todo el plasma se transmite y todo lo que tenga tu sangre, pero no en suficiente cantidad como para proporcionarle. Si lo que queremos es pasarle plasma convaleciente, que es donde están los anticuerpos, lo que se hace es que se separan los componentes de la sangre y solamente se le presenta el plasma convaleciente, que es un plasma que se somete a procesos de laboratorio en el cual se centrifuga, se concentra y se le da ese concentrado a la persona a la que se quiere tratar. Pero sí, claro, ya están en la sangre los anticuerpos para eso, los anticuerpos para sarampión, para varicela, para todo lo que te hayan vacunado, ya van ahí. Oigan, me dicen que sí se corta como nos decía Piotardi, que sí se corta en Periscope, nos dice Ina Plaza, sí se corta por Periscope, por eso me vine a Facebook. Ok. Y Ilish Ivanovich dice, sí se corta, Blanquita, ya van 3 veces, pero Ilish no sé si solo por Periscope. Periscope. Si es Periscope, pues está la opción de YouTube y de Facebook. Claro. Periscope se supone que ya iba a desaparecer. Sí, se supone que sí, pero bueno, yo creo que lo están haciendo chafear para que desaparezca al final. Solito. De a poquito. Oigan, ustedes me habían mandado una noticia de una persona que falleció. Mariana me hizo el favor de revisar la noticia y me dijo, yo estaba en la entrevista en San Diego, y me dijo que efectivamente es una, ella me dijo el nombre. Es una youtuber, una influencer. Una influencer. Y bueno, el otro día yo puse un tweet que dije, a mí no me preocupa que hayan tantos influencers, a mí lo que me preocupa es que haya tantos influenciables. Entonces, sí, exacto. Influencers puede haber los que quiera. El problema es que haya tantos influenciables. Bueno, lo que pasa es que, mira, a ella lo que le sucedió es que, bueno, se fue a someter a una cirugía y al parecer las personas con las que se iba a someter no eran profesionales del área médica en la que se iba a someter. Y esto es una llamada de atención para toda la gente. Cuando se vaya a hacer un procedimiento quirúrgico, no busquen la opción más barata, no traten de ahorrar dinero, ahorren en otras cosas, pero no ahorren en su salud. No es la primera historia que yo veo en 35 años que tengo en esto. Miren, yo he visto hasta personas que se van a hacer liposucciones con veterinarios porque les sale más barato, porque el veterinario va y toma un curso y entonces ya sabe hacer liposucciones e invita a un cuate suyo y le explica cómo estar empujando la anestesia para que la paciente esté dormida por si se empieza a mover durante la liposucción. Y como obviamente les van a cobrar 2,500 pesos en vez de 30,000, pues sí, pero están poniendo su vida en manos de unos carniceros. O sea, bueno, no, perdón, que me disculpen los carniceros, de unos asesinos, porque esas personas van a asesinar un día, tarde o temprano, a alguien. Y eso es lo que le pasó a esta influencer, que ella fue y se hizo un procedimiento quirúrgico con gente no calificada. Entonces, abusados, o sea, no tiene mayor reflexión que esa. Si van a decidir hacerse un procedimiento quirúrgico, pues vayan con alguien calificado, con alguien reconocido, alguien que les recomiende que fue con esa persona y que ustedes vean, constaten que tuvo buenos resultados. Que no nada más tenga buena reputación o trabaje en X o Y hospital, porque también los hay, así como buenos cantantes, buenos locutores, buenos periodistas, buenos políticos, también hay malos políticos, malos médicos, también los hay. Claro, son una más. Doctor, yo leí el boletín de prensa de la compañía, de la clínica a donde acudió esta joven y el caso Odalis del Rosario Santos Mena, así lo reportan. Y voy a resumir 3 cosas que me llamaron la atención. Decían ellos que cuando una persona se va a hacer una intervención, hay que decir que ya se quiere hacer una intervención para evitar la sudoración en las axilas. Esa es otra pregunta que hay que ver qué consecuencias puede tener. Bueno, se le hace un cuestionario preguntándole si tiene algún tipo de alergia y si toma algún tipo de complemento o alguna cosa. Ella no se hizo el procedimiento porque no llegó, empezó a reaccionar casi inmediatamente después de que le empezaron a aplicar la anestesia. Y cuando le preguntaron al entrenador
se comunicaron de inmediato con el entrenador qué había tomado, él les dijo que efectivamente tomaba algunas cosas, y esas cosas son, por aquí dicen... Sí, Blanca, pero a ver, espérame tantito. Sí, estoy viendo aquí que incluso Isabel Morales pone aquí que en el programa de X persona dijeron que consumía no sé qué tanto. Miren, clenbuterol, creatina y oxandrolona. Es una persona que murió, hay que tener respeto por ella. Su único error probablemente fue tomar una mala decisión. Y la primera recomendación para Isabel es no esté viendo esas cosas. Y la segunda es, hay cosas menos malas que ver. Y la segunda es, si ella consumía o no consumía ciertas sustancias, eso no debe ser información pública. Que una persona como esta persona que ponen ahí en un programa de televisión se ponga a hacer pública la información de los medicamentos que tomaba, que si dormía o no dormía, que si tenía 3 parejas sexuales, que eso es tan bajo y tan ordinario que en países civilizados es un delito. No tienen por qué hacer eso. Y si el hospital está haciendo eso, es completamente ilegal. O sea, es que el hospital es el que lo pone en el boletín. Si ese hospital estuviera aquí en Estados Unidos, ellos estarían sometidos a una ley que se llama ley HIPAA. La ley HIPAA es una ley que protege la confidencialidad de la información médica. Miren, nada más les pongo el ejemplo. Si yo compartiera información médica en un elevador de un hospital con otro médico y le digo, ¿sabes qué? La paciente tal, y mira que yo la vi. Y en ese elevador va una persona que escucha esa conversación. Esa persona que escucha esa conversación me demanda a mí y la multa inicial es de $250,000. Wow. Por haber hablado de la salud de otra persona. Estamos hablando, obviamente, de un país en el cual el 98% de los delitos quedan impunes. Y es por eso que esta persona que pone ahí, que yo ni la voy a mencionar, que tiene un noticiero, se atreve a ponerse a hablar de la historia clínica y la historia médica de una persona que murió. Eso es una vulgaridad. Digo, afortunadamente no soy una persona grosera, pero hay peores palabras que se merecería esta persona. Y por eso mi recomendación es, no vean eso, por favor. Es como detenerse a ver las tripas de un perro atropellado en la calle. Ese es el equivalente de ver ese tipo de programas. No vean esos programas. Además, que es una falta de respeto a la persona que murió, a ellos mismos como comunicadores y al auditorio que tienen enfrente. Pero son tan malos comunicadores que ya si no recurren a esas marranadas, ya no los va a ver ni su mamá. Oiga, doctor, aquí entonces el problema inicial o la falta inicial en ese sentido que usted está señalando es de la propia clínica que demuestra... Claro, esa clínica aquí en Estados Unidos, para un individuo es de $250,000, para un hospital es de $2.5 millones. Ese hospital lo clausuran y cae en bancarrota y se van sobre los bienes de los accionistas y los propietarios de esa clínica, porque eso es una falta muy grave. La privacidad es algo muy grave, como la mujer esta que acaban de detener porque publicó un video de una muchachita que estaban abusando sexualmente de ella. Esa mujer, o sea, su lugar es la cárcel, es una psicópata. O sea, la sexualidad de las personas, la privacidad de las personas es algo íntimo. Nosotros no tenemos por qué compartirlo. No tienen por qué hacer eso. Ojalá, ahí es donde México tiene mucho que madurar en su población. Eso no tiene nada que ver con ningún gobierno. Falta educación. La población, claro. Porque creo que además la mamarracha esta, de la youtubera esta, tenía no sé cuántos miles de seguidores. Millones. O sea, ¿por qué a la gente le gusta consumir esas porquerías? O sea, ¿por qué? Sí, es lo que tiene más. Eleven su nivel. En el momento que ustedes empiecen a oír eso, que sea como ir a un mariachi desafinado, váyanse para otro lado. Doctor, hablando concretamente de la operación para evitar la sudoración, que yo debo ser muy honesta, yo no sabía que eso existía, pero me llama la atención. Se llama vagotomía troncular por procedimientos de invasión mínima, que es una laparoscopía. Y sí, eso se hace. Lo que pasa es que hay gente que tiene es una enfermedad. Hay gente que lo hace para no sudar, pero sí es una enfermedad que se llama hiperhidrosis. Claro. La
hiperhidrosis en algunas personas es gente que está hablando, ¿saben quién tiene hiperhidrosis? El gobernador de Jalisco cuando ve a Andrés Manuel López Obrador. Eso que tenía ese cuate, ¿lo vieron? Estaba como en la película de dónde quedó el piloto, se cuenta que le estaba saliendo agua, así, ese pobre cuate, como se limpiaba y se limpiaba. Bueno, eso se llama hiperhidrosis y es sudar de más. Ajá. El tratamiento de la hiperhidrosis, porque hay personas a las cuales le limita mucho su calidad de vida. Claro. Vagotomía troncular, y es una cirugía en la cual se cortan algunas ramas del nervio vago, que es un nervio que se llama vago porque va por todo el cuerpo, es el nervio más largo del organismo, el nervio vago, y se le cortan algunas ramas que hacen que se estimule el mecanismo por el cual se activa la sudoración. Y entonces es un procedimiento que se hace y es un cirujano cardiotorácico, es decir, es un médico que estudió medicina, estudió cirugía y luego estudió cirugía cardiotorácica, es decir, son individuas o individuos que estudiaron por lo menos 16 años para hacer ese procedimiento. Entonces, lo primero que hay que hacer, imagínense si esa clínica tiene sus códigos de ética, habría que ver si el médico que iba a hacer la cirugía era un cirujano cardiotorácico. Primer paso, claro. El anestesiólogo o los anestesiólogos que intervinieron son anestesiólogos con experiencia en cirugía cardiotorácica. ¿Qué hace un cirujano cardiotorácico con menor frecuencia, pero de qué tamaño son sus cirugías de complejidad? Trasplantes de corazón. Eso es lo que hace. Wow. Entonces, tendríamos que esperar entonces sanciones. Pueden quitar venas varicosas de las piernas o pueden hacer un trasplante de corazón. De ese tamaño es el catálogo de habilidades quirúrgicas de esas personas. Entonces, es muy difícil encontrar cirujanos cardiotorácicos calificados. Entonces, es muy importante que como autoridad, por ejemplo, la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, dé conocimiento de este caso, lo investigue y aplique las sanciones correspondientes. Ojalá como un ejercicio de vigilancia de la autoridad para negligencias médicas, estos medios de comunicación que están tan interesados le den un seguimiento al caso en la CONAMED y obviamente, como esto es un procedimiento quirúrgico que puede ser calificado dentro del Código Penal del Distrito de la Ciudad de México y es clasificado como son lesiones que por su naturaleza ponen en peligro la vida, son delitos que se persiguen por oficio y son delitos que tienen pena corporal, no solo administrativa. Y entonces sería muy importante que se hiciera el seguimiento de cuál es el caso, no nada más la noticia es que consumía X o Y sustancias, y eso a quién demonios le importa. Si consumía X o Y sustancias y el médico no lo sabía, pues supongo que no hicieron una buena evaluación preoperatoria. Claro, porque eso se ve en preparatorios, en exámenes de laboratorio y demás, ¿no? Claro. Exactamente. Ya empezando por ahí, claro. Exactamente. Entonces, esto no es tan sencillo y no es tan así como lo dice la persona que transmitió la información, no es tan así. Por eso este tipo de noticias hay que dar, o sea, ustedes me están escuchando, no sé quién puso la nota aquí, no recuerdo quién lo puso, creo que fue Isabel algo, no me acuerdo, pero yo te apuesto que ahorita yo en 5 minutos ya te di más detalles que lo que dieron en ese programa. Porque no saben de lo que están hablando y a ellos lo único que les importa es el aventar los puños de sangre contra la cámara, porque son programas de muy bajo nivel intelectual y de muy bajo respeto a la audiencia. Oiga, doctor, Mayra dice, también tenemos que tomar conciencia que la madre naturaleza es sabia y por qué atentar así contra nuestro cuerpo, dice Mayra, todo tiene una función. A mí eso es lo que me llamaba la atención, sí, el hecho de, independientemente de que no sea una enfermedad, de que no sea un exceso, sino sudar de manera normal, y alguien se hace la operación para quitárselo, no le puede generar otras consecuencias cuando, bueno, exacto, es eso, sudar es lo normal, se suda para... Pues, sudar es un reflejo y que tiene como, fíjense, para los que son estudiosos y para los que son medio nerds, se van a acordar de este concepto. La sudoración tiene una finalidad y es un principio químico en el cual las superficies que se humedecen
y sufren evaporación del líquido que los humedeció, la superficie disminuye su temperatura. Uh-huh. Es el principio físico. Y por eso el cuerpo actúa así. Moja la piel para que eso que mojó se evapore y se refresque la superficie. Ese es el principio. Lo que sucede es que hay personas que sudan de más. Y esto es subjetivo, es decir, la persona puede decir, es que yo sudo de más. Eso es un factor. Pero lo más importante es que las personas que sudan pierden electrolitos a través del sudor. Y entonces las personas que tienen hiperhidrosis, es decir, hiper es mucho, hidrosis es sudoración, las personas que tienen una hiperhidrosis como condición médica, como enfermedad, lo que está sucediendo es que sudan de manera tal que tienen alteraciones de electrolitos. Entonces, si una persona me va a ver y dice que yo sudo de más, hay pruebas en las cuales se somete a un esfuerzo a la persona, se hace que sude, se le miden los electrolitos antes de la prueba y después de la prueba. Y se ve el diferencial. El peligro está en que si una persona tiene alteraciones electrolíticas o de electrolitos muy importante, pueden presentar incluso arritmias cardíacas y poner en riesgo su vida. Y es por eso que las personas con hiperhidrosis tienen una indicación médica para ser sometidos a una vagotomía troncular como tratamiento quirúrgico para la hiperhidrosis. Okay. Y si no hay hiperhidrosis, no tiene ningún sentido. Y no tiene, es una operación cosmética. Pues sí. A eso iba precisamente, a que el hecho es que ahora ya este tipo de operaciones tienen como objetivo justo el asunto cosmético, el dejar de sudar para no verse mal, para no manchar la camisa, la blusa, lo que sea. También es una indicación médica, que también es una indicación médica, porque si el que tú sudas altera tu calidad de vida y te genera un trastorno, es como una persona que se quiere quitar pecho o se quiere poner pecho o se quiere modificar la nariz. Hay quienes vivimos con nariz de cacahuate como yo y somos felices, y hay quienes les limita su calidad de vida. Claro, claro. Y esa es una indicación médica, porque recuerden, ¿qué es la salud? La salud es un equilibrio biopsicosocial. Esa es la salud, cuando tenemos equilibrio biopsicosocial. No solamente es lo biológico. Si yo psicológicamente estoy afectado por algo, también tengo un estado de salud deteriorado. Y si yo socialmente no funciono y me adapto, también tengo una enfermedad. Entonces, ese es el estado de salud. Entonces, si una persona tiene algo que le causa limitación en su calidad de vida y se quiere hacer una cirugía, tiene derecho a hacérsela porque tiene afectada su salud. O sea, aunque nada sea psicológica. Lo que pasa es que estigmatizamos mucho que si una persona se va a hacer una cirugía si no estaba en riesgo su vida. Pues no tenemos por qué estigmatizarlo. Tiene derecho a hacerlo. Es como quien decide hacer fiesta de quinceañera. Díganme, ¿a qué quinceañera le va a modificar su calidad de vida el que no le hagan fiesta? A ninguna, pero se la hacen porque se les da la gana. Pues igual es esto, y tienen derecho a hacerlo. Cada quien hace con su dinero y con su tiempo lo que quiere. Vivimos en un país libre. O sea, no tenemos... Lo que pasa es que somos re buenos, pero re buenos para juzgar a los demás. Pero, híjole, somos, pero puntiagudos para juzgar a los demás. Es que aquí precisamente por eso iba en ese sentido mi comentario, porque entonces a lo que quería llegar es, no se tiene que satanizar a la clínica, porque aunque fuera por cuestiones estéticas, sí se pueden realizar ese tipo de procedimientos. Sí, claro, no, aquí el problema en realidad yo no estoy satanizando a la clínica por hacer el procedimiento cosmética, sino por hacer pública la información privada y médica de la persona. Ese es el problema. Eso de entrada. Claro. Y además, el otro punto sería que no se prepararon bien porque no detectaron ese consumo y eso fue lo que le habría acarreado la muerte a esta joven. Entonces, aquí la irresponsabilidad no es propiamente de la clínica, por eso digo, por hacer ese tratamiento, sino de entrada por difundirlo para tratar de lavarse las manos. Pero en primer lugar, por no haber aplicado los exámenes que se necesitaban de manera adecuada para darse cuenta que si le ponían anestesia, podría desencadenar lo que ocurrió incluso, que perdiera la vida. Mira, Carlos, yo practiqué cirugía durante 20 y tantos años en México y los buenos cirujanos no son los que operan mucho y cobran caro. Los buenos cirujanos son los que sabemos resolver complicaciones. Claro. Esos son los buenos cirujanos. Los buenos cirujanos no son los que hacen cicatrices chiquitas
y operan muchos y cobran mucho y están en buenos hospitales. No, un buen cirujano es aquel que sabe resolver complicaciones. Un buen anestesiólogo o anestesióloga son los que saben resolver complicaciones. Aquí evidentemente no lo supieron manejar, porque aun cuando me den una lista de medicamentos X o Y, si un paciente se empieza a complicar dentro de una cirugía, se suspende por el momento la cirugía, si no es un problema de hemorragia y por eso se está complicando, y se atiende la emergencia que está presentando el paciente. Y habitualmente en personas calificadas en un sitio con los recursos, los pacientes no se mueren. Es y que no esa es la otra. Escuelas. Un sitio con los recursos. Ese es el problema que tenemos que ver. Sí, porque luego andan operando personas en la cajuela de los coches. O sea, o rentan casas y adaptan los cuartos o la cocina de una casa para hacer procedimientos quirúrgicos. Ese es el verdadero problema. Entonces, hay que hacer un trabajo de investigación para ver si el hospital tenía las instalaciones apropiadas, no para hacer cirugía, para tratar un paciente complicado por las cirugías que decidieron hacer ahí. Porque la posibilidad, cuando tú, mira, la especialidad que hice fue ginecología y obstetricia. Y un amigo maestro, el doctor Borrajo, un ginecólogo, me dijo: Héctor, cuando tú estudias para ser ginecólogo y decides atender un parto, tienes que estar seguro que estás preparado para hacer una cesárea. Y cuando decides que vas a hacer una cesárea, tienes que saber que tienes que estar preparado para hacer una histerectomía obstétrica. ¿Eso qué es? Poder quitar el útero de una mujer que estaba embarazada, que es un útero que en vez de que sea así, es así. Y cuando estás preparado, cuando estás pensando que puedes tener el riesgo de hacer una histerectomía obstétrica, debes estar preparado para saber hacer una ligadura de hipogástricas, que son las arterias que van en la parte de atrás del abdomen, pegado a la columna, y que llevan la sangre a esa zona del cuerpo. Entonces, si vas a atender un parto, debes saber hacer una ligadura de hipogástricas en el espacio retroperitoneal abdominal. Es por eso que es una irresponsabilidad mandar estudiantes de medicina recién graduados a hacer servicio social, ellos solos, a una clínica en la punta de la montaña, a tener partos. Claro. Es por eso, nada más por eso. Y no tiene nada que ver con ningún político, con ningún partido, tiene que ver con la buena práctica médica. Así de simple. Híjole, doctor, el tema está súper interesante, pero ya prácticamente ya nos tenemos que ir. Nada más quiero así muy brevemente, doctor, por una anestesia, ¿qué posibilidades hay de reaccionar y tener una muerte como la que padeció esta chica, y por qué razones? Es decir, mira, ¿qué condiciones? La única muerte relacionada directamente por la anestesia puede ser por dos. Una, que es bastante poco frecuente, que se llama hipertermia. Es decir, hay pacientes que tienen un trastorno que no hay manera de saber que lo tienen, y cuando les aplican ciertos medicamentos anestésicos, presentan unas temperaturas tan elevadas que ponen en riesgo su vida y muchos de ellos mueren. Y la segunda son pacientes que tienen reacción de idiosincrasia medicamentosa, es decir, que tienen una reacción individual, personal, a esa sustancia de anestesia, y que la presentan solamente si les ponen anestesia. ¿Y cómo vamos a saberlo? No hay manera de saberlo, solamente si les ponen anestesia. Esos son los únicos dos casos en los cuales el equipo quirúrgico y el equipo de anestesiólogos están excluidos de la mayor parte de responsabilidad. Pero si me salen con que en la lista de medicamentos no compartidos tomaba esto y por eso se complicó, cuando una clínica me responde así, a mí, que he sido perito médico en casos médicos legales, yo ya me di cuenta que están levantando la mano y diciendo: la regué, a ver cómo me zafo. Bien. Eso, quienes hemos sido peritos médicos, lo olemos. Entonces, lo mejor que pueden hacer es quedarse callados y contratar buenos abogados. Aquí Curiosidades pone algo, a ver, Curiosidades, abusado. Para realizar una operación innecesaria solo por estética, como en el caso de esta chica, no. Una operación estética no es innecesaria. Probablemente para ti era innecesario que ella se operara para no sudar tanto, pero tú no eres nadie para juzgar que una cirugía estética es innecesaria en otra persona. Probablemente en ti sea innecesario, pero en ella tal vez era necesario.
tal vez en ella generaba una restricción para su calidad de vida. No juzguemos así a nuestros semejantes, seamos más humanos, tengamos compasión. Si una muchacha se muere o un muchacho se mueren porque se hacen una liposucción o porque se quieren poner la nariz así como de enchufe de luz, como de Michael Jackson, tenemos que respetarlos, es su decisión y ellos tenían la necesidad de hacerse esa cirugía y eso no justifica que se mueran y no justifica que no haya sido competente el equipo médico quirúrgico para salvarle la vida, de ninguna forma. Aquí la culpabilidad y la responsabilidad, porque la culpa esa la dan los jueces y las estructuras de justicia. La responsabilidad médica es lo que hay que determinar hasta dónde llegó. Excelente. Gran cierre, me parece. Ética médica es un término, es una rama muy interesante que también como que le he leído y como que también le sé. Sí, se notó un poquito. Pues ya nos vamos, amigos. Gracias, Carmen Castro. Gracias, Caosfera, que han estado con nosotros en la gran moderación, como siempre, de Facebook y de YouTube, respectivamente. Muchas gracias a las dos. Nos vemos en un ratito más, a las 23 horas, en el Equipazo Informativo. Gracias a todos los que nos han acompañado. Ya es tarde, pues ya nos vamos volando y nada más así un saludo general a todos nuestros amigos, porque si no, Carlitos no llega donde tiene que ir. Muchas gracias, doctor. Como siempre, un verdadero placer que nos tenga aquí todos los jueves aprendiendo. Gracias por estar en su espacio. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Recuerden, repaso, domingo, 6 de la mañana de las charlas con el doctor Frisby. No me digan que no está imperdible. Hasta yo lo voy a ver. Por supuesto que sí, cosas que se nos hayan ido. Sí, claro, muchísimas, exactamente. Muchas gracias a todos y nos vemos en un ratito más. Que no se les olvide que el Equipazo somos todos. Somos todos. Hasta el rato.